Buenos días, bienvenidos a la segunda sesión y última del curso de verano de Introducción a la Edición Digital Académica. En esta ocasión vuelvo a presentar a dos ponentes que ya se han presentado, que son Juan José Escribano, de Unidad Editorial, y Jimena del Río Riande, del SECRIT CONICET. Van a cerrar las charlas con una sesión práctica de hands-on de consulta y visualización de datos. Para aquellos que estáis aquí conectados desde el salón, si os conectáis al servidor para hacer las queries tal y como van a hacer ellos, tenéis que instalaros el proxy de la UNED, que tenéis ahí el enlace para cómo hacerlo. Eso solo afecta a los que están aquí en la sala porque es una ruta de seguridad que tiene la red de la propia UNED. Los que estáis en vuestra casa no tenéis que hacer nada, tendríais que poder acceder al servidor normalmente. No hay ningún problema. Por lo demás, tenéis también la presentación que van a utilizar en la carpeta de materiales de la sesión y os recomendamos que la abráis para poder irla siguiendo conforme van haciendo las queries y demás, porque al ser una sesión práctica, pues es recomendable que tengáis el material delante. Y sin más, pues os dejo con ellos. Bien. Para empezar esta última sesión, que la entendimos como una sesión muy práctica, me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, pensamos esta sesión como una especie de colofón después de que en esta semana estuvimos trabajando sobre los datos, estuvimos haciendo un trabajo filológico sobre los datos, pensando en términos de código, de etiqueta, pensando en una forma de aproximarnos a los textos muy en el sentido de lo que Franco Moretti llama la lectura cercana, la close reading, entendiendo el XML, entendiendo muchas veces el TEI como una especie de sistema discursivo sobre los textos. Pero además de la codificación, además de este trabajo de lectura cercana, nos gustaba pensar esta última sesión en el sentido de qué podemos hacer con los textos luego de estar codificados. Lo que tiene la edición digital académica, como habíamos dicho, es esta posibilidad de trabajar con grandes masas de texto, no solamente con un texto, sino con grandes corpora, con corpora que muchas veces son heterogéneos. Esto nos permite un acercamiento, y vuelvo a citar a Moretti, a través de lo que él llama la distant reading o la lectura distante, esta posibilidad de acercarnos a otros datos que hasta ese momento no veíamos y ahí hacer búsquedas. Esto nos acerca a un trabajo que, como lo que vamos a ver hoy, tiene más que ver con la programación, pero que no hace que el filólogo tenga que transformarse en programador. De hecho, que estemos aquí los dos sentados quiere decir que el trabajo que proponemos es un trabajo híbrido de comunicación entre los filólogos y los programadores. Quiere decir que seamos al menos capaces, cuando hacemos este tipo de búsquedas o lo que aquí llamamos estas X-query, es poder mirar a través de los textos, hacer un trabajo primero de lectura sobre el texto, de abstracción a través del código y, ¿por qué no?, de búsqueda y en el fondo de visualización. Si ustedes recuerdan, en la primera charla en la mesa redonda del lunes habíamos presentado esta pequeña herramienta que con una técnica muy sencilla, que uniendo un trabajo de una base de datos con Google Charts nos había permitido hacer distintas visualizaciones. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer y cerrar con este trabajo práctico de lo que llamamos hands-on. Volver sobre un texto codificado, intentar hacer búsquedas sobre ese texto codificado y ver esos textos. Esta posibilidad de ver los textos hasta este momento había sido inédita. Ver los textos en la imprenta era bastante difícil si no añadíamos un gráfico a lo que habíamos editado, y muchas veces esos gráficos ni siquiera estaban hechos o pensados por los mismos autores de los textos. Pues los medios digitales nos dan esta posibilidad de visualización. Así pensamos este último hands-on, esta última aproximación a la edición digital. Así que empezamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos de este último hands-on? En este caso, volver, porque Alexander Schmidt ya en su presentación empezó a trabajar sobre conceptos básicos de X-Query, pero vamos a volver a trabajar sobre conceptos básicos de X-Query, ejecutar algunas consultas y, como les decíamos, adaptar estos resultados
y generar gráficos en una página web, como decimos aquí, con datos de las consultas que hagamos, con datos de Google Docs y desde un fichero. No me voy a detener en lo que es xQuery porque también en la presentación del miércoles ya estuvimos adelantando que xQuery es un lenguaje de consultas diseñado para obtener datos de XML y que está basado en XPath. Sí, ahora, sin más, y para no perder demasiado tiempo y para que tengamos tiempo luego de hacer algunas preguntas e interactuar antes de que terminen las sesiones, voy a dejar paso a mi compañero Juan José Escribano para que empecemos a trabajar y a practicar en estos ejercicios. Les repito entonces que tenemos que tener abierta la presentación, el enlace que les dejamos y el proxy instalado, que ahora Juanjo lo repetirá para que podamos trabajar mejor. Muchas gracias, Jimena. Pues vamos a empezar esta sesión. Va a ser sobre todo práctica. Lo hemos llamado hands-on, es decir, manos a la obra. Pretendemos hacer dos partes, una parte de xQuery, como ha comentado Jimena, una parte de visualización de datos, pero desde un punto de vista muy práctico. Antes de continuar, vamos a refrescar lo del proxy para la gente que esté aquí, que tenga asistencia presencial, porque si no, no vamos a poder acceder al servidor de base de datos que tenemos instalado en un puerto solo para los presenciales. La gente que quiera, en el Chrome o en el Firefox, yo aconsejo Chrome, es un tema personal, deberán de instalarse este proxy. Voy a contaros o voy a enseñaros cómo se hace, ¿vale? Para el que no sepa instalarse un proxy, es medio minuto. Tenéis Google Chrome abierto, accedéis al menú de configuración, tenéis que mostrar las opciones avanzadas, veréis un apartado que pone red, cambiáis la configuración de proxy, os aparecerá una ventana como la que estáis viendo ahora, y abajo, donde pone configuración de la red LAN, ¿de acuerdo? Si pincháis en el botoncito se os abre otra ventanita. Aquí tenéis que meter esa dirección del proxy, ahora os la vuelvo a mostrar, pero vamos, es http://www.csi/csi/proxy.pack. La opción más fácil, dejad habilitadas las opciones detectar la configuración y usar scripts, y le dais a aceptar. Yo os hago con cancelar porque ya lo tengo configurado. Y entonces, a partir de ese momento, los que estéis en la sala deberéis poder acceder al servidor de base de datos. Ahora, cuando lleguemos a enseñar el servidor de base de datos, pues si alguien tiene algún problema o no puede acceder, que avise. La gente que está en casa, ahí ya cada uno tendrá su configuración. El servidor de base de datos está alojado en un puerto 8984. Esto es un tema muy técnico. La gente que no tenga los puertos cerrados o que tenga su router normal normalmente podrá acceder. Y nada, vamos a empezar. Como os digo, vamos a hacer el manos a la obra un poco práctico. Vamos a hacerlo en dos partes. Sí, perdón. ¿La dirección del proxy? La dirección del proxy la dejo aquí puesto. Vamos a hacerlo en dos partes. Una primera parte para que refresquéis un poco xQuery sobre unos datos, un conjunto de datos simple que ahora veremos. Haremos unas cuantas queries muy básicas, desde la más fácil hasta alguna bastante más compleja. Podréis practicar vosotros con el servidor de base de datos, podréis lanzar queries y demás. Una de las queries nos servirá para enlazar con la segunda parte de la práctica, que trata sobre representación de datos. Vamos a daros unos pequeños consejos y unas pequeñas herramientillas, recetillas, como digo yo, para ser capaces de pintar gráficas con datos, como la que habéis visto antes que tenemos en el cancionero, con datos a partir de 3 fuentes de datos. Una consulta xQuery, otra de Google Docs, que yo creo que va a ser la más interesante quizás para que rápidamente podéis estar desarrollando
pequeñas aplicaciones desde vuestra casa, y la última desde un CSV. Así que nada, vamos a empezar directamente a hablar de ¿habéis copiado ya el proxy? Bueno, lo dejo por aquí minimizado. Sí, lo mandé al foro también. De acuerdo. Para los que están en Para sala los... está en el foro. De acuerdo. Está el link. Vale. Pues vamos a empezar. Tenéis toda la... Bueno, os dejé colgado en el foro un enlace, ¿vale? Que es este de aquí. Tenéis la información sobre la que vamos a trabajar hoy. Vamos a empezar con la parte de XQuery. No me extiendo mucho. Tenemos dos conjuntos de datos cargados en un servidor de base de datos. Aquí tenéis dos ejemplos, dos conjuntos que he cargado, ¿vale? Los tenéis aquí por si los queréis ver. Esto, bueno, corresponde a una serie de usuarios. En teoría, sois todos los que estáis inscritos en el curso. Apellidos, nombres, sexo y provincia, ¿de acuerdo? Es el primer conjunto de datos. Y el segundo conjunto de datos también pertenece a los que estáis inscritos en el curso. Tiene un código y la fecha de nacimiento. Lo hemos separado, pues, también un poco preservando la intimidad de las fechas de nacimiento y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar sobre los dos conjuntos de datos. Vamos a empezar directamente a lanzar consultas XQuery para que sea algo práctico. Tenemos dos servidores activos ahora mismo de base de datos, dos servidores. En cada uno de estos dos enlaces está podéis ver cada uno de los dos servidores. El más ágil, el más rápido por recursos, es el primero, el servidor 1, ¿vale? Que pertenece al laboratorio. Si pincháis en el enlace, pues llegaréis a una ventanita como esta. Si alguien tiene problemas, que lo vaya dejando en el foro o lo vaya comentando. Pincháis en Database Administration y usuario y contraseña admin, ¿vale? Esto está en la presentación, pero os lo cuento de palabra para que... Admin, ¿de acuerdo? Le dais a login y entraréis en una ventana como esta. Contemos qué es Basics. Sí, ahora vamos a contar. Esto es un servidor Basics. Quería llegar aquí para ver si la gente más o menos estaba llegando, la gente de la sala y la gente de casa podía llegar a esto, ¿de acuerdo? ¿Sobre qué vamos a trabajar? Habéis trabajado ya con ExisDB, me parece que habéis estado un par de días trabajando intensamente con ExisDB. Basics es otro servidor de base de datos orientado a XML, ¿de acuerdo? Es XML nativo. Bueno, aquí tenéis el usuario y la contraseña. Esta es la URL del servidor un poco más lentito. Desde la página principal del curso podéis acceder podéis usar cualquiera de los dos. Basics, como decía, es un servidor de base de datos XML nativo. Es otra opción, aparte de ExisDB. También es open source. Es muy fácil de instalar, esto sí. Yo lo recomiendo porque para hacer pequeñas pruebas, casi que incluso lo podéis bajar ahora e instalarlo en vuestro ordenador. Es que se instala con un clic, tenéis que tener Java instalado, eso sí, pero tarda 2 minutos en instalar, ¿de acuerdo? No es nada complejo, no es nada complicado. Y las instrucciones, bueno, si alguien aquí se anima, mientras que antes de empezar, si alguien se anima a instalárselo y demás, pues las instrucciones de instalación, que se bajen, yo les recomiendo que se bajen la versión anterior a esta, aunque ponga 8.2, yo me iría a otras anteriores, older version, y bajaría la 8.1, que es la que funciona mucho mejor, ¿de acuerdo? La 8.1.1, 8.1.2. Y la documentación para instalarlo, es que voy rápido porque esto se supone que, bueno, lo podéis ver más tranquilamente más adelante. La documentación para instalarlo, tenéis aquí toda la documentación, y en el Getting Started, pues tenéis aquí enseguida cómo instalarlo, cómo ponerlo a funcionar y demás. Ya veis que no tiene... Pero vamos a trabajar desde el nuestro, ¿de acuerdo? Desde el que tenemos instalado en el departamento, en el laboratorio. Así que nada, vamos a empezar. La pantalla de login ya la conocéis, no me quiero demorar mucho, y podréis llegar a la pantalla de administración. ¿Cómo llegáis a esta pantalla? Si habéis entrado con usuario y contraseña admin, vais a la pestaña de Query. Bueno, aquí en esta primera ventana veis que tenemos las dos bases de datos, asistentes y asistentes 2. La primera corresponde al conjunto datos.xml, ¿de acuerdo? La segunda corresponde al conjunto datos 2, que era el de las fechas de nacimiento. Vamos a empezar a lanzar queries sobre datos, ¿vale? Algo muy simple, algo muy fácil. Bueno, vamos a la pestaña Queries y nos aparece el editor de consultas. Vamos a tener este editor abierto y, por otra parte, vamos a abrir, que nos va a venir muy bien,
voy a volver a los recursos. Vamos a abrirnos el fichero en otra pestañita, el fichero de datos.xml, para que lo tengamos en la cabeza, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar este fichero de XML, está cargado en el servidor de base de datos, y vamos a lanzar unas cuantas consultas, hacedlo vosotros también, sobre la base de datos, sobre este conjunto de datos, para ver cómo funciona XQuery. Vamos a lanzar la primera y la más facilita. La primera y la más facilita, bueno, voy a hacer una cosa, voy a pasar de la presentación, porque como queremos hacerlo ágil, todas las queries están colgadas. Si estáis en la página web que hemos puesto en el foro, en el material, todas las consultas están aquí, ¿de acuerdo? Donde pone ejemplos de consultas XQuery. Todas están aquí. Entonces, las tenéis también en la presentación, pero para copiarlas y pegarlas es súper ágil copiarlas y pegarlas directamente desde aquí, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con estas consultas que ya están preparadas. Voy a explicar cómo son, cómo funcionan, y vamos a lanzarlas contra el gestor de base de datos y vamos a ver qué ocurre cuando lanzas una consulta, cuando te equivocas, cuando cambias algún parámetro y demás. Y que la idea es que después vuelvan ustedes sobre cada uno de los ejemplos y cada una de las consultas, cambien los datos e intenten trabajar sobre esas mismas consultas que quedan ahí. Y vamos a empezar. Una vez, esto hasta ahora era un poco introducción, ubicarnos, que es lo que vamos a hacer al principio. Vamos a dedicar un ratito de XQuery y luego vamos a la segunda parte. Creo que esto ya lo habéis visto, ¿no? Pero si tenemos si lanzamos esta consulta, yo creo que a estas alturas ya del curso y demás ya sabéis lo que hace, ¿no? Nos va a devolver todo el documento asistentes, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutarla, la copiamos y la pegamos aquí, le damos a Run y lanzamos la consulta. Si aquí aparece Query was successful, significa que algo ha ido bien, que hemos ejecutado una consulta, y esto es lo que nos ha devuelto. Como hemos pedido el documento asistentes, nos ha devuelto todo el documento asistentes entero, incluyendo los nodos de XML, versión, todos los tags, todo, ¿vale? Si en vez de asistentes pedimos asistentes 2, que es la otra base de datos que tenemos, damos a ejecutar, a ver si le doy a Run, obtendremos todo el conjunto de datos 2, pero entero, incluyendo el nodo de XML y demás, ¿vale? Esto, como veis, es muy simple. Si nos equivocamos, imaginemos que no hemos cerrado el paréntesis, nos va a dar un problema, ¿de acuerdo? La sintaxis es bastante rigurosa, ¿vale? Doc es una palabra reservada del lenguaje de XQuery que lo que hace básicamente es decirnos sobre qué documento vamos a trabajar. Se le pasa entre paréntesis se le pasa como entre paréntesis los parámetros, en este caso solo un parámetro, que es una cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres se representan con, casi todos los lenguajes de programación se presentan con comillas, se le pasa el nombre de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, nada, ya veis que obtenemos esto, no tiene mucha más complejidad. Si vamos a la siguiente query, vamos a afinar un poquito más, ¿no? Imaginemos que queremos obtener todos los elementos asistentes. Tenemos aquí, ahí he perdido los datos, tenemos aquí todos los datos. Yo quiero obtener solo o todos los nodos asistentes. Imaginad que este XML tiene, bueno, lo voy a con Chrome, si lo abrís con Chrome, el famoso datos.xml, podéis jugar con minimizar cada uno de los nodos y ocultarlos y demás. Esto es bastante interesante, ¿no? Este XML, perdón, solo tiene un nodo, asistentes, pero podría tener asistentes, otro nodo debajo que fuera, quién sabe, ponentes, por ejemplo, y nosotros queremos obtener cada uno de los subnodos asistente dentro del nodo asistentes. Bueno, pues intuitivamente, si os dais cuenta y queremos obtener, si os fijáis, si queremos obtener cada uno de los asistentes, tenemos que ir navegando. Si está todo minimizado es muy intuitivo, ¿no? Porque tengo que acceder al nodo XML, si estuvieran todos los asistentes minimizados tendría que acceder al nodo asistentes, y para cada uno de los asistentes tengo que ir accediendo a cada nodo asistente. La verdad es que hay mucho asistente aquí, ¿eh? Pues esta misma sintaxis es la que aparece en nuestra consulta de XQuery, ¿de acuerdo? La copiamos y la pegamos. Vamos a explicarla. ¿Qué hemos hecho? Le hemos dicho al servidor de base de datos, quiero trabajar sobre el documento asistentes, ¿de acuerdo? Dentro de asistentes, imaginemos que eso lo que hace es, ha cargado el documento en memoria y le vas diciendo, bueno, pues con la sintaxis de la barra es la barra del 7, ¿de acuerdo? Lo digo porque a veces la gente se confunde y utiliza la contrabarra. Con la sintaxis de barra vamos navegando a través del XML hasta el nodo que nos interesa. Pasamos el nodo XML, dentro del nodo XML pedimos el nodo asistentes y dentro del nodo asistente pedimos los nodos asistente, 1 o n, los que haya. Y el servidor de base de datos nos devuelve todos los asistentes, ¿de acuerdo?
Si pedimos un nodo que no exista, asistente 2, por ejemplo, la consulta no va a estar mal, nos va a decir query was successful, pero va a estar vacía. ¿De acuerdo? No es un error de sintaxis, lo que es un error de que hemos llegado, él ha navegado por el documento XML, ha llegado a los asistentes y ha buscado nodos asistente 2 y no ha recibido ninguno. Por eso la consulta no es incorrecta desde el punto de vista léxico, o mejor dicho, sí, bueno, semántico, se suele decir, o la sintaxis del lenguaje no es incorrecta, pero, mejor dicho, no es incorrecta desde el punto de vista sintáctico, pero sí semántico, porque no había ningún componente asistente, no tenía sentido esa consulta, no existe dentro de nuestro universo, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar un poquito más, porque hasta ahora, bueno, vais viendo esto, pues está muy bien, pero esto tiene poca utilidad. De momento tengo casi la misma información que si tuviera el dato, el XML aquí delante de mí, ¿no? Lo estoy viendo y digo, vale, pues de momento no me ha ayudado demasiado. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ver todos los asistentes, por ejemplo, que son, tengo aquí la query, que son de, bueno, antes de obtener los nombres, vamos a la tercera, vamos a la cuarta, vamos a saltar la tercera, vamos a la cuarta. Vamos a tener los asistentes que son de Madrid. Esta es la sintaxis. Vamos a copiarla y pegarla sobre el servidor de base de datos y ahora vamos a analizar la sintaxis a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Bueno, esto se puede hacer un poquito más grande. En fin, lo copiáis y lo pegáis y lo ejecutáis, ¿de acuerdo? Query was successful. Fijaos que ahora me devuelve un conjunto de datos mucho menor. ¿Qué ha pasado aquí? Hemos hecho lo mismo que antes, ¿no? Le hemos dicho, oye, vamos a trabajar sobre el documento asistentes. Dentro del nodo XML, dentro del nodo asistentes. Y me vas a dar el nodo asistente, ¿de acuerdo? Pero, y esta es la sintaxis de las condiciones en XQuery, pero me vas a dar dentro del nodo asistente todos aquellos cuyo subnodo o subelemento provincia sea igual a Madrid. Fijaos la sintaxis, corchete, provincia, esto tiene que coincidir exactamente, como es normal, con uno de los subnodos de cada uno de los nodos asistente, ¿de acuerdo? Hay una provincia Madrid, le digo, bueno, pues dame todos los nodos cuya provincia sea igual Madrid, Madrid entre comillas, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer el gestor de base de datos es filtrar, te va a devolver todos esos nodos, pero con este filtrado. Como veis, no es demasiado complejo, no tiene mucha... Volvemos a lo mismo de siempre. Yo puedo buscar lo que quiera, ¿no? Yo puedo buscar aquí Madrid 2. La sintaxis será correcta, no habrá ningún elemento. No creo que haya nadie de Madrid 2, ¿vale? No hay nadie de Madrid 2, pero puede haber alguien de, no sé, no lo sé, voy a buscarlo así al tuntún, Valencia, por poner, no sé si hay alguien de Valencia. Pues mira, hay un par de personas cuya provincia es Valencia, ¿de acuerdo? Podemos ir jugando con esto, podéis buscaros, vamos a quitar la provincia y vamos a decir cuánta gente, pues, cuánta gente es de sexo masculino, ¿no? Pues podemos decir, bueno, pues dame todos los cuyo sexo sea hombre, dame todos los elementos cuyo sexo sea hombre. Pues todos estos son los elementos, ¿de acuerdo? Ya está sobre esta trabajaremos un poquito más adelante porque vamos a dar unas vueltas. Bien, ¿por qué quería llegar a esta? Porque vamos a ir... Ahora sí quiero volver a la anterior, ¿de acuerdo? Era un tema... Pues tengo una pregunta por aquí. Ah, que no conectas o... Ahí. Ah, el micro. Una duda. Vamos a ver. Todo documento XML tiene que tener un nodo raíz. Ajá. Pero aquí en estos... ¿estáis considerando el nodo raíz, el XML? Sí. Esa declaración. Ese nodo XML. ¿Estoy equivocado o en alguna otra ocasión el nodo raíz es justo el que viene a continuación en otros XMLs? Depende del gestor de base de datos y depende de cómo lo configures. Vale, o sea, que es que esto es dependiente del gestor de la base de datos. Qué curioso. ¿Perdona? Van a comentar por aquí algo también. Este nodo XML se refiere a este. Tiene razón que en el XML vamos a ver, primero hay una instrucción de procesamiento que es la que indica, que es la que pone el XML y luego ya está un elemento raíz. Aquí si te das cuenta, por eso él comentaba lo de tanto asistentes. El nodo raíz es asistentes y luego dentro del cuelga, ¿vale? Ese es el nodo raíz.
Y luego de ahí cuelgan todos los asistentes en singular. Lo que pasa es que sí tienes que referenciarlo, ¿de acuerdo? El XML. Si no referencias el nodo XML... O sea, que el raíz no es XML el que aparecía ahí, ¿vale? Claro, el nodo raíz... Es que, claro, el nodo raíz del documento, de cara al servidor de base de datos, es esto, aunque el nodo raíz de cara a nosotros es asistentes, como bien comentas. Lo que pasa es que si no referencias el XML, como hago yo aquí, no obtienes nada, ¿de acuerdo? Tienes que referenciar... es que en realidad es un... Claro, es lo que te digo, es el gestor... Es que a lo mejor Basex trabaja así, a lo mejor tú has trabajado con otro que no tienes que referenciar el nodo del XML, es posible, ¿eh? Entonces dependerá de cada uno de cada... Yo normalmente, depende de lo que hagas, es verdad, esto es raro, ¿eh? Para mí, como programador, tener que referenciar el nodo raíz es raro, pero bueno, Basex trabaja así, solo es saberlo, ponerlo y ya está. Hombre, es que en realidad, a todos los efectos es un nodo, pero es el nodo que envuelve el documento, ¿vale? Es un tema un poco... ¿Eh? Sí, tiene abajo, la directiva de... Aquí. No, la instrucción, tiene razón, la instrucción de procesamiento no tiene... No tiene etiqueta de fines, es simplemente una instrucción... Es una instrucción para... No, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor si aquí detrás están usando DOM para modelarlo, el DOM sí que te crea un nodo para la instrucción de procesamiento y por eso se lo está poniendo colapsado, ¿vale? Entonces te está dando la sensación de que el nodo raíz es XML, pero no es realmente, o sea, el nodo raíz porque un XML no cuelga todo de un nodo. Hay una instrucción de procesamiento, ¿no? Y luego ya un nodo del que cuelgan todos. ¿Me explico? Bueno, vamos a continuar porque... Vamos a continuar y luego ya, ¿vale? Porque hay mucho material por delante. Sí. Una pregunta simplemente que no sé si es muy tonta. O sea, ¿aquí no hay DTD entonces? En este caso, en este XML no hay DTD, efectivamente. No es correcto, en realidad lo suyo sería que tú tuvieras, cada XML tiene que llevar un esquema, pero... esto se puede hacer sobre los DTD que... claro, aquí, o sea, esto es un ejemplo. Tú puedes trabajar con las hojas, con los DTDs que habéis elaborado con el Relax, el Relax-ng que habéis estado trabajando, que es lo correcto, ¿de acuerdo? La idea es esa. Vale, esto es solo un ejemplo informal para para poder trabajar sobre XQuery. Si la pregunta es si se puede trabajar con XML sin DTDs, te diría que no debes, porque no tiene sentido. Es como hablar un idioma sin tener un diccionario. O sea, tú puedes decir cualquier barbaridad y te pueden entender o no. Lo que pasa es que, también te digo, no creo que os llegue a vosotros, no creo que os toque a vosotros, pero en el mundo real, en el mundo laboral, muchísimo, por desgracia, ¿vale? O sea, no se extrañe, es decir, este fichero de datos es un XML, no referencia ningún DTD. Si tú lo validas contra un validador, te va a decir que la sintaxis es correcta y te va a dar un warning de la sintaxis es correcta, pero no te puedo validar el contenido. Pero se usa. Es muy informal, no deberíais usarlo jamás, ¿de acuerdo? ¿En edición digital académica no? Nunca, nosotros nunca. Nosotros, como dice Jimena, en edición digital académica nunca. Porque entonces estamos hablando, como os digo, estamos hablando un idioma sin gramática y sin ortografía y sin un diccionario, ¿de acuerdo? Continuamos un poquillo, avanzamos un poco. Como veis, puedo apurar un poco más la consulta y obtener el nombre de todos los asistentes, ¿de acuerdo? Esta tampoco tiene mucha complejidad. Vamos a avanzar en una consulta un poco más compleja, que es, quiero obtener el nombre de todos los asistentes cuya provincia sea distinto de Madrid, ¿de acuerdo? Como podéis intuir, la consulta es bastante simple, es la que tenéis aquí, la vamos a ejecutar y la vamos a explicar, ¿de acuerdo? Estos son los campos nombre de todos los asistentes cuya provincia no es Madrid. A tener en cuenta, dos cositas. Voy a borrar aquí el barranombre del final. Primero, que si le quito el barranombre del final y la ejecuto, obtengo todos los nodos completos, es decir, el filtrado lo hago sobre el nodo asistente,
¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es cada uno de estos nodos. Le digo, vale, dentro de los asistentes dame todos los asistentes cuya provincia sea distinto de Madrid. El distinto es admiración igual, ¿vale? Esto es un sintaxis pura y dura. Y ahora digo, vale, y ahora dentro de esto quiero los nombres. Pues el nombre o el campo que yo quiera. O dentro de esto dame el sexo. Pues ahí, hombre, mujer, los que sea, ¿de acuerdo? Continuamos avanzando un poquito más en las consultas, porque van a llegar luego las complicadas, por eso no quería detenerme mucho tampoco. Se trata de algo práctico, algo muy ágil. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Vamos a obtener, ahora vamos a pasar ya a... Bueno, estas consultas yo creo que nadie, no sé si en los foros, no creo que nadie haya tenido problema para lanzarlas o incluso para buscarse a sí mismo. Si tiene muy claro cómo se llama o cómo aparece ahí, pues yo creo que se podrá buscar, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más, vamos a trabajar sobre... vamos a obtener el nombre de todos los asistentes, pero utilizando una sintaxis de tipo bucle, ¿vale? Esto es interesante porque alguna vez vais a tener que trabajar con ello, lo vamos a pintar, vamos a ejecutar, vais a ver que lo que devuelve es el nombre de los asistentes y vamos a ver qué ha pasado aquí, ¿de acuerdo? Que yo creo que es la forma más fácil de trabajar. Si os fijáis aquí ahora ya no me está devolviendo ningún tag XML, me está devolviendo un listado de palabras directamente, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues por una parte vamos a separar esta consulta en dos partes, ¿no? Por una parte tenemos esto, tenemos la consulta XQuery que ya conocíamos, ¿vale? Que es la de dame todos los asistentes, que si la ejecuto y la vuelvo a pegar, acordaos cómo era, ¿de acuerdo? Bien, todos los asistentes, esto digamos que es una estructura tipo array, como lo queréis llamar, tipo lista, en fin, que hay una lista de elementos que son todos iguales, que podemos recorrer. Evidentemente, este es el primer elemento, este es el segundo elemento, ¿vale? Entonces, control Z, vuelvo a la tal. Si la puedo recorrer, yo la puedo recorrer en programación, y esto no es un curso de programación, solo son nociones básicas, ¿vale? En programación se recorre con algo que se llama bucle, en este caso con un bucle for. Lo que hace esta sintaxis es decirme, vale, para cada uno de estos nodos asistentes, me lo va a seguir guardando en una variable $x o como la queréis llamar, ¿de acuerdo? Y para cada vuelta del bucle, para cada nodo, la variable $x va a tener los datos de cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Con lo cual yo voy a estar diciéndole al sistema, bueno, pues vamos a buclar, que es el for, ¿vale? Vamos a buclar sobre todos los nodos asistentes y para cada vuelta me vas a guardar ese nodo en $x. Y de momento, lo único que voy a hacer es, imaginaos, antes de... Y return es una palabra reservada del lenguaje que lo que hace es decir, que además es obligatoria. ¿Lo visteis? Ah, bueno, es verdad. Bueno, sí. Esta, bueno, lo que hace es devolverlo, ¿no? Data es una palabra reservada que lo que hace es decir, no me des todo el nodo, dame el dato, lo que hay dentro del nodo, ¿de acuerdo? Si le quitas el data, yo no sé, ¿vale? Si ya lo habréis probado o no habéis probado, pero bueno, como veis, lo que hace es devolverte el dato, ¿de acuerdo? Directamente. Vamos a una consultilla un poco más, porque esto yo creo que ya lo visteis, vamos a una consultilla un poco más chula, ya con concatenaciones y demás, porque esto nos va a acabar... lo vamos a acabar utilizando para la consulta definitiva, como digo yo, que es la superconsulta, que es esta y esta que de aquí abajo, que es la que bueno, la voy a contar aquí rápidamente, la vamos a ejecutar y es con la que luego vamos a pintar unos datos en una web, ¿de acuerdo? Esta otra consultilla, luego vosotros podéis ejecutar esto y podéis verlo tranquilamente en casa, ya veréis que no es complicado. La ejecutamos. Bien, Marta es de Lugo, Josefa es de Valencia. Esto ya empiezas a hacer algo con los datos, ¿no? Empiezas a hacer cosas chulas. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo mismo de antes, ¿de acuerdo? Estamos buclando sobre todos los nodos asistentes y estamos definiendo 3 variables. La primera, let, es una palabra reservada que define variables. La primera variable es $prop, que va a tener para cada una de las vueltas del bucle la provincia. La segunda es $nombre, que va a tener el nombre. Y la tercera es una frase que yo la he llamado frase, y para montarla utilizo una palabra, una función, no es una palabra reservada, es una función en realidad, de acuerdo del lenguaje, que es concat. Concat concatena cadenas de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, vale, frase va a tener la concatenación de
$nombre, pero data, es decir, sin el tag XML, el dato puro y duro, luego le concateno sd, que es otro string, ¿de acuerdo? Aquí veis el string, y le concateno la provincia, data, igual, la provincia, y lo devuelvo para cada vuelta del bucle. ¿Qué significa? Significa que voy a montar una frase, como las que estáis viendo, Martas de no sé dónde, Ingrices de no sé qué, ¿de acuerdo? Con esto ya podemos empezar a trabajar sobre documentos XML y montar estructuras que puedan servirnos para algo, ¿de acuerdo? Esto, pues, podéis imaginarlo, os podéis imaginar que podéis cambiar lo que queráis y en vez de SD ponéis flechita y ejecutáis, todo bien, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Estas son las consultas más básicas. Estas son bastante complejas, entonces vamos a lanzar una de ellas, que es la del XML, luego la del JSON, pero muy por encima, ¿de acuerdo? Aunque ya veréis que no tiene demasiada complejidad. Voy a copiar la del XML, la voy a ejecutar, la voy a explicar un poco por encima. Vale. Lo que hace esta consulta es decirnos, de ese conjunto de datos que tenemos, si alguien se está buscando y no se encuentra, es que no sé si tengo un conjunto de datos de asistentes, pero no sé si es el final, el concreto, ¿no? Era solo para juguetear, entonces, en fin, si alguien no se encuentra, pues no, que no se asuste, no va a suspender. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí no hay bucle. Aquí estoy jugando todo el rato con varias consultas, definición de datos y una concatenación. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, pues estoy definiéndome varias variables, una de ellas... en una de ellas cargo todos los nodos asistente, ¿de acuerdo? Que es total, ¿vale? Bueno, pues esto va a tener al final una estructura en memoria con todos los nodos asistentes, con todo lo que conlleva. La vamos a leer aquí, que quizás se lea un poco mejor, ¿vale? Porque está en línea recta. Si hago así, probablemente la leeremos ya, fetén. Muy bien. Mujeres, pues obtengo todos los nombres, todos los asistentes cuyo sexo es mujer. Hombres, todos los hombres cuyo sexo es hombre. Y luego, y esto me llamó muy mucho la atención, siempre dejé la casuística esta de, bueno, todos los que no sean hombres ni mujeres, el caso es que hay gente que no son ni hombres ni mujeres, pero bueno, hay dos personas que no, entiendo que no rellenaron el campo sexo. ¿Por qué no? O bueno, a lo mejor no son gatos, o no sé. Si puede, libertad. Aquí, a este curso viene gente, ¿no? Viene todo tipo de... Entonces, bueno, definimos el sexo hombre and, esto es lo que quería enseñar, ¿vale? El operador lógico and, ¿de acuerdo? Sexo distinto de mujer. Así que aquí tengo 4 estructuras, total de elementos, mujeres, hombres indefinidos. Probablemente esta no sea la forma más óptima de lanzar esta query, pero es didáctica, ¿vale? Count es otra función del lenguaje que lo que hace es, dada una estructura estilo XML, que son, lo que hay aquí al final son sub-XMLs, ¿no? XMLs pequeñitos, solo con los nodos que hemos buscado. Pues dada una estructura me devuelve el número de elementos. Así que count de total me devuelve el número total de elementos. Count de hombres, el número total de hombres, count de mujeres, el número total de mujeres, y los indefinidos, que se respetan. Por favor. Por supuesto. Y devolvemos fijaos además una cosa curiosa de Basex, que cuando vas a devolver un XML es tan puro XML nativo que no tienes que hacer nada. Luego, un poco más abajo veréis que para devolver un JSON tengo que montar un poquito de espectáculo. Pero para devolver un XML directamente le devuelvo el XML y le voy diciendo... he devuelto un XML que yo me he inventado con todos los asistentes y le voy diciendo, vale, aquí me pintas el número total, aquí el número total de mujeres, aquí el número total de hombres y aquí el número total de indefinidos. Así que cuando yo ejecuto esta consulta, como ya habéis visto, me devuelve este XML, donde hay 68 personas, 41 mujeres, 25 hombres y 2 indefinidos, ¿vale? Luego utilizaremos esto para pintarlo en gráficas. Esta es bastante simple, ¿no? Si queremos esto, y así me meto de paso un poco de pasada y de refilón, si lo queremos en vez de formato XML, en formato JSON, que es un formato JSON, es un formato JSON o JSON, o como lo que veáis escrito ahí ya, es un formato nativo de JavaScript, ¿vale? Que básicamente son estructuras de datos, son arrays, son tablas hash que se llaman, estructuras de datos que contienen en realidad la misma información que un XML, pero pintada de otra manera, ¿de acuerdo? De hecho, lo digo porque que no suene, que os suene que
Se trabaja con XML mucho, porque evidentemente para etiquetar un texto es muy fácil, pero la información es una cosa y la capa que envuelve los datos, la forma de envolver esos datos es otra. XML es un formato, una forma de envolver los datos, y JSON tiene una relación directa con XML. Salvo casos, se puede contar lo mismo en un XML que en un JSON, ¿de acuerdo? JSON, lo que pasa es que JSON se ha puesto de moda porque es una estructura nativa de JavaScript, que como os sonará es un lenguaje de programación orientado a web, que se ejecuta en navegadores, aunque ahora también se está ejecutando en servidores, que es importante saberlo. Y bueno, como está creciendo mucho esa tecnología, se utiliza mucho JSON para intercambiar datos. Al final son estructuras de datos que directamente entiende el propio lenguaje, recoge y lo entiende como variable. Entonces ahora lo veremos en un caso muy particular. Lo que pasa es que, bueno, si lo que quieres es que esta base de datos te devuelva en JSON, salvo que haya plugins y demás, no voy a entrar en esos temas, o desarrollos a medias para Basex, tienes que montártelo tú a base de concatenaciones. Por eso os enseñaré antes lo del concat, ¿de acuerdo? Entonces, esta query hace lo mismo que la otra, pero devuelve un JSON, un JSON, es decir, los mismos datos en formato JSON. La lanzo, la ejecuto. Esto es un JSON. Un JSON es una estructura que, si os fijáis, tiene muchísimo que ver con un XML. Y además es igual de estricta, ¿de acuerdo? En vez de ser tags XML, va envuelta en corchetitos. Cada corchetito tiene su propio... Dentro puede tener más estructuras o directamente elementos. En este caso, los elementos mujeres, hombres e indefinidos y el número de ellos. Esto sí se entiende directamente desde JavaScript. Entonces, esto lo vamos a usar para pintar una web sin necesidad de parsear JavaScript. Respecto a la query, bueno, la vamos a ver aquí más grande. Respecto a la query, poco que decir. Esta parte es igual que la primera, ¿de acuerdo? Y lo que hago es concatenar. La sintaxis es muy engorrosa, ¿no? Voy concatenando el corchete, mujeres. Esto es algo que se ha usado mucho históricamente en programación, el ir concatenando variables con la salida. Ahora ya hay otras formas un poco más modernas de hacerlo, pero en este gestor de base de datos y con esta interfaz, esta es la manera más rápida de hacerlo sin tener que saber otro tipo de lenguajes de programación. Voy concatenando el corchetito, mujeres, el número de datos de mujeres, el corchetito, tal. Pero si os fijáis ya no es tan directo como devolver un XML, ¿vale? Y por último, es la misma query, pero un poco más didáctica, un poco más fácil de entender. Devuelve también un JSON, veis que no ha cambiado nada, pero se entiende un poco más fácil. ¿Por qué? Porque lo que hago es ir montando el JSON, pero en varias fases. Primero meto el valor de mujeres, luego meto el valor de hombres concatenándolo con él mismo, ¿de acuerdo? Yo tengo una frase que es, bueno, esta parte de aquí es la misma de antes, aquí porque hay que contar. Yo tengo una frase que empieza con JSON igual, concateno mujeres con el número de mujeres y cierro la concatenación. La siguiente concatenación es lo que había más lo que le meta ahora, y así hasta el final, y devuelvo el JSON. Y acabo devolviendo lo mismo, pero es un poco más claro que en esta sintaxis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, respecto a XML y XQuery, nada más que esto. No quiero alargarme mucho más, era solo enseñaros la herramienta, enseñaros que podéis lanzar queries, que ver un poquito la sintaxis por encima, las posibilidades, pros y contras de este tipo de base de datos, y que esta es muy fácil de instalar para vuestros proyectos, ¿de acuerdo? Entonces podéis jugar con ello. Este servidor estará arrancado, el otro también. Todas las consultas, este material se queda aquí, en la famosa URL que os he dejado en el foro. Este material se queda aquí. Los dos servidores se van a quedar arrancados. Ya os digo que el segundo probablemente vaya un poco más lento. El primero va bastante ágil. Y bueno, dejo el conjunto de datos 2 para que podáis jugar con él, para que os llevéis a casa ese tipo de información. Imaginaos una práctica en la que decís, dado un conjunto de datos como este, pues quiero obtener, no sé, por rangos de fechas, todos los asistentes con fecha de nacimiento anterior a 1970, entre el 70 y el 80, entre el 80 y el 90, mayores del 90. Pues si queréis os lo dejo como ejercicio, a ver si os sale y jugáis con ello en casa. Ya veréis que no tiene mucha complejidad. Indagad un poco por ahí en las webs de documentación y veréis que es bastante fácil, ¿vale? Y vamos a pasar a la segunda. No sé si Jimena quiere añadir algo a todo esto. De acuerdo. Vamos a pasar a la segunda parte del taller, ¿no? Que es un hands-on, que es la parte de creación de gráficos.
Vamos a hacerlo al revés de lo normal. Os voy a contar el producto, os voy a enseñar el producto final y luego os lo voy a contar, ¿de acuerdo? Os voy a contar cómo se ha hecho, porque así tenemos un poco claro hacia dónde vamos, ¿vale? Aquí lo que os voy a enseñar es una forma de hacer pequeñas páginas web, muy pequeñas, casi es un recetario, pero que os puede ser muy útil para vuestros proyectos en humanidades digitales o en general para vuestros proyectos. Esto nos parece interesante porque, como decía Jimena antes en la presentación, la representación de datos, la representación visual de datos nos ayuda bastante a de una manera un poco rápida y muy intuitiva saber que algo está pasando entre un conjunto de datos, ¿no? Antes de pasar a los ejemplos, vuelvo otra vez al famoso ejemplo de Poemetka. Bueno, si os acordáis, os he dejado aquí en el RAID del servidor para que tengáis toda la documentación que hemos ido viendo. En el proyecto de Poemetka teníamos aquí los gráficos y tablas, lo que os contaba un poco el otro día, ¿no? Si tú ves esta tabla por encima con todas las estructuras métricas y demás, la tienes y es verdad que está ahí y, oye, pues esa información es interesante, pero si ves esto, sabes que algo está pasando, ¿no? Incluso si ves esto, sabes que algo está pasando también, pero es indudable que ver esto es casi un descubrimiento, ¿no? Dices, oye, y además pones el ratoncito encima y dices, tenemos esta estructura y estas estructuras métricas como las más usadas, la menos usada son todas estas que solo aparecen una vez. Es bastante intuitivo. Entonces, para esto nosotros os hemos montado una serie de consultas web, una serie de páginas web para que seáis capaces de hacer ese tipo de trabajo de una manera muy fácil. La primera de ellas es esta, ¿vale? La voy a abrir directamente. Esto es la representación gráfica de lo que hemos visto antes, ¿vale? Creo que estos datos no están actualizados con lo de antes, ¿vale? Pero esta es una de las formas. Esta web la vamos a ver cómo se hace desde una consulta XQuery, es decir, desde estos datos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora veremos cómo se hace. La segunda, os enseño todas. La segunda es otro tipo de gráfica. Esto estaba muy grande. Es otro tipo de gráfica, es una gráfica de barras. La segunda y la tercera están pintando los gráficos, los datos, desde una hoja de Google Docs, desde una hoja de cálculo de Google Docs. Probablemente sea la forma más interesante de trabajar para hacer estas webs, porque si la web es pública, los datos no importa que sean públicos. Evidentemente, en Google Docs tú puedes crear una hoja de cálculo y darla como pública, ¿no? Al ser la web pública, esto puede acceder a esos datos, obtenerlos y pintarlos. Ya veréis que es bastante útil. La tercera es lo mismo, pero pintándolo un poco. A mí me gusta más esta forma de pintarlo en líneas, aunque cada gráfica, cada proyecto tendrá su forma de trabajar. Y la cuarta es una estructura, esta me la he inventado, son unos datos inventados, partiendo de un fichero CSV, ¿de acuerdo? Que tiene un poquito más de complejidad y que, bueno, que es un poquito más difícil, pero me gustó, la quiero incluir porque yo sé que muchos de vosotros trabajáis con CSVs, porque podéis exportar datos de otros sistemas a CSV y, en fin, es un formato bastante utilizado. Entonces, bueno, quería enseñaros que también podéis pintar gráficas. Así que vamos a ver cómo se hacen las cuatro y vamos a dejar, si queréis, yo os recomiendo que, si podéis, ya veréis, yo voy a hacer uno de los ejemplos aquí o dos, cómo no necesitáis un servidor web para hacer estas páginas, ¿vale? Son estáticas, no requieren ningún servidor web y tal. Lo podéis utilizar directamente, voy a hacer aquí esta misma prueba, desde el escritorio, con un Notepad, podéis hacer estas páginas, ¿vale? Luego ya subirlas a un servidor, ya es cosa de cada uno lo que tenga hecho, ¿no? Lo que quiera hacer. Entonces empezamos con la primera, ¿de acuerdo? Queremos obtener esta página, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a darle botón derecho sobre, no le deis sobre el gráfico porque no se puede obtener el código fuente. Entonces, sobre un rinconcito, sobre aquí abajo, botón derecho, y le dais a ver código fuente de la página, ¿de acuerdo? Este es el código fuente de esa paginita, ¿vale? Veis que es muy fácil, veis que no tiene nada, en realidad van a ser todas muy sencillas. Antes de copiarlo y pegarlo y hacer un ejemplo, voy a hacerlo un poco grande. Así se ve bien, yo creo, ¿no? Sí. Antes de copiarlo y pegarlo y hacer el ejemplo aquí directamente, ¿vale? Vamos a contar un poco por encima. No es un curso de programación, pero hay cosas que conviene ya por culturilla general y si os vais a dedicar a humanidades digitales que sepáis, ¿no? Esto es HTML. Esto ya, iba a decir una barbaridad, iba a decir esto no es XML. No, mentira. Esto es un tipo de XML que tiene un DTD,
que es el de HTML. Por aquí me miran riéndose. Es verdad, esto es un HTML, ¿vale? Que en realidad es un tipo de XML. Como no sé si conocéis web, un poco por encima, como todo buen XML va abierto y cerrado. Una cosa que está mal en este HTML, porque es muy informal, es que no referencia al DTD, es decir, al esquema de HTML que hay que usar. Luego estaría mal, ¿de acuerdo? Estaría mal esto, no hacerlo, no lo hagáis, no hacedlo en casa. No pasa nada, como veis los navegadores lo entienden y funcionan bastante bien. Yo no sé qué porcentaje de páginas en Internet referencian al DTD, pero aquí me comentan, debe de ser escasísimo. En los proyectos de humanidad, si hay que ser riguroso, hay que hacerlo, ¿vale? Siempre. Así que yo hago las cosas mal para contaros cómo no hay que hacer las cosas. Todo HTML tiene un tag HTML y fin de HTML y tiene dos partes, un header y un body. El header se suele utilizar, aparte de para meter estructuras, metadatos y, bueno, históricamente siempre se han metido ahí los scripts y las hojas de estilo, aunque en realidad pueden ir en cualquier parte del documento, ¿vale? Pues nosotros la usamos para meter los metadatos y la carga de scripts, ¿vale? Este es el header, va de aquí a aquí. Y el body de esta página no tiene nada, ¿vale? Esto es importante, el body es el cuerpo, ¿no? El header es... Eso lo vieron entero. Lo visteis entero y perfecto. Entonces no me entretengo. Metemos un div... No, si quieres repetirlo. No, si me repito mucho no quiero. No te repetís. Esto es importante. Solo lo recuerdo. Esto, no, si al final vas a salir aquí expertos en XML, en HTML, en web. Para recordarle a la audiencia. Está bien recordar las cosas. Es obligatorio, eso sí, un div para Google Charts. Bueno, todo esto, voy a utilizar Google Charts. Ahora veremos la documentación. Google Charts es una librería de Google que ofrece, que se puede usar, no es ilegal usarlo ni nada, es gratuito. Tienen ellos sus ventajas y tienen sus ventajas y sus inconvenientes. A ellos les viene bien que lo usemos. Y uno de los bueno, la documentación es una librería muy extensa. Vamos a ver solo el principio, ¿de acuerdo? Una de las cosas que obliga es a tener un lugar donde pintar los gráficos. Entonces, bueno, esto es obligatorio, es el div, es decir, es la capa, es el lugar donde se va a pintar el gráfico. Y es obligatorio que lleve un ID, un identificador, ¿vale? Lo he llamado capa de datos. Esto es importante porque luego tiene que coincidir con el nombre que pongamos aquí. Bien, esta es la estructura general. Aquí cargamos una página, le decimos que va a ser UTF-8, esto es el juego de caracteres, para que todos nos entendamos, esto es el juego de caracteres es la forma, o digamos el estándar sobre el que nosotros vamos a trabajar, ¿de acuerdo? UTF-8 es un estándar muy utilizado que permite meter ñes, tildes y demás, ¿vale? Luego hay imaginaos que si queréis meter un juego de caracteres muy propio latino, pues utilizáis otro, uno de los ISOs, o muy propio, imaginaos chino, porque estáis trabajando en un proyecto chino, aunque lo suyo es que sea internacional, ¿de acuerdo? Esta línea siempre hay que ponerla. Esta es la API, esta es la carga de la API de Google. La copiáis y la pegáis. Aquí, en realidad, si os fijáis, por curiosidad, si alguien tiene, lo puedo abrir en una pestaña nueva, si alguien tiene mucha curiosidad, pues aquí está el código de Google. De Google no, de la API de Google para pintar gráficos. No creáis, esto llama a otras cosas, pero a nosotros nos da igual. El caso es que nosotros lo llamamos y lo usamos, ¿de acuerdo? Y empezamos nuestro script. Esto lo copiaréis y lo pegaréis igual, de hecho ahora lo vamos a hacer. Esto le dice a la librería que vamos a utilizar el módulo core. Hay muchos módulos, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar el módulo de visualización, el core. Esto es muy técnico, esto es JavaScript, por cierto, si alguien tiene dudas, esto es JavaScript. Esto es muy técnico, esto le dice a la librería que cuando... Es un callback que se llama, ¿vale? Que cuando termine de cargarse toda la librería y demás, que lance la función drawChart, que es una función donde vamos a pintar el gráfico, ¿vale? Que casualmente se llama como esta que hay aquí, ¿de acuerdo? Deben llamarse esto debe llamarse igual. Os lo cuento por curiosidad, no tenéis que saberlo, no era el objetivo del curso, solo que tengáis estas nociones. Y aquí la función donde realmente pintamos los datos. Cargamos, esto es documentación de la API de Google, es decir, cómo hay que hacer las cosas, se crea la tabla de datos. Esto sí es importante. Como tenemos 3 datos, ¿no? Hombres y mujeres indefinidos, pero cada uno de los datos está compuesto de 2 partes, ¿no? El string, hombre, mujer o indefinido, y el número de elementos de esa característica. Esto sí que hay que decírselo, ¿no? Decirle, oye, vamos a trabajar con 2 columnas, una de tipo string, es decir, cadena de caracteres, que es el sexo, y una de tipo number, un entero, que es el número, ¿vale? Y ahora ya los datos. Esta es la forma fácil de añadir los datos. Esto es copiar y pegar directamente lo que nos devolvió la famosa query. Cualquiera de las dos que devolvían el mismo resultado, pero de dos maneras distintas.
Se copiaría y se pegaría. Lo copiáis y lo pegáis y funcionará. Luego unas opciones, esto es el título del gráfico, esto es el ancho y el alto. Y el pintar el gráfico. Esto genera un objeto gráfico, esto es JavaScript, ¿vale? Genera un objeto gráfico de tipo tarta, pie chart, ¿vale? Y le estás diciendo que generes con esos, que generes un gráfico y que le estás diciendo que lo vas a pintar en la famosa capita de datos, que es la que habíamos definido aquí. Y por fin, por último, la pintas, ¿no? Le dices, vale, pinta estos datos y estas pequeñas opciones. Y eso nos acaba pintando esto. Vamos a hacer este trabajo aquí, directamente. Lo podéis hacer en casa a la vez, que lo voy haciendo yo. Vamos a crear una página entera. Esto lo voy a... bueno, lo voy a hacer. Voy a abrir uno nuevo mejor. No guardamos esto. ¿Vale? Vamos a hacer una página entera y la vamos a guardar en el escritorio y vais a ver que funciona perfectamente. ¿Vale? Así que, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Copio y pego todo el código. Así que esto es recetario para hoy y para el resto de vuestros días como humanistas digitales. Hasta que Google cambie su interfaz de gráficos. Copio y pego todo el código, lo pego en un bloc de notas si trabajáis con Windows, si trabajáis con Linux, Gedit, Vim, Emacs, lo que queráis. Si trabajáis con Mac, creo que hay un Notepad también, o TextEdit, es verdad, efectivamente. Texto, no WordPad, ni Word, ni nada de eso. Texto puro y duro, ¿vale? Porque si no, no va a funcionar. Lo guardáis, o sea, lo copiáis y lo pegáis, y lo guardáis como... Yo lo voy a guardar en el escritorio. Ojo al nombre, ponedle un punto HTML al final, porque si no luego va a venir no me lo abre el navegador, no sé cambiarle la extensión, en fin. Lo vamos a guardar, por ejemplo, como ejemplo1.html. Creo que lo he nombrado bien, ejemplo1.html. En el escritorio o donde queráis, ¿eh? Esto... Bien, ahora me voy a abrir aquí el escritorio. Tengo un ejemplo1.html. Si hago doble clic, bueno, yo lo voy a abrir con el Chrome, porque esto ya es un tema de gustos, ¿vale? Si hago doble clic y lo abro, veis que lo que estoy abriendo es mi ejemplo1.html con estos datos, ¿de acuerdo? Y funciona perfectamente, no hay ningún problema. Vamos a jugar a cambiar un par de datos para que veáis que, pues vamos a añadir, bueno, fijaos que esto es un ejemplo antiguo, 14 mujeres, 13 hombres. Vamos a copiar los datos de la última consulta. Antes ponía 14, 13 y 42, ¿no? Pues ahora, si yo lo copio y lo pego y no me he equivocado, sustituyo, ¿de acuerdo? Y lo guardo, archivo guardar, y actualizo la página, ¿de acuerdo? Han cambiado los porcentajes, han cambiado los datos. Ahora ha crecido el número de mujeres al 60%, el número de hombres al 36% y... Jimena, lo respeto, el 2,9% de indefinidos. Hay 2 personas, ¿ves? Entonces, bueno, como veis, esto sí lo podéis llevar, esto lo podéis usar en cualquier proyectillo, no hay ningún problema. Vamos a seguir viendo los otros ejemplos web para que veáis cómo funciona. Vamos a ver el siguiente ejemplo web, que es el 2, que es el que trabaja con Google Docs, ¿de acuerdo? Que eso yo creo que os va a venir bastante bien. Es este ejemplo de aquí. Lo voy a hacer más pequeñito, ¿vale? Este ejemplo de aquí, bueno, son unos datos obtenidos en realidad del Ministerio de Educación, me parece que era, del número de ejemplares publicados de verdad entre 2004 y 2012, ¿vale? Vamos a ver el código fuente. Perdón, le doy a inspeccionar elemento, esto ya es para nivel friquismo ultra plus. Ver código fuente. Aunque es interesante lo del inspeccionar elemento, ¿eh? Los que vais a trabajar en web vais a estar todo el día con el inspeccionar elemento. Luego, si tenéis un rato, lo vemos. Ver código fuente de la página. Como veis, la página se parece muchísimo a la de antes, se parece escandalosamente a la de antes, pero los datos, la parte de datos es un poquito distinta, ¿de acuerdo? El header, voy a hacerlo un poquito más grande, el header sigue siendo igual, cargamos la API de Google, cargamos la librería de core de visualización y le estamos diciendo, oye, obtén los datos de una hoja de cálculo. La voy a abrir aquí, la hoja de cálculo esta, ¿eh? Es una hoja, he puesto me parece que he puesto aquí, esto es. Es una hoja que podéis utilizar, ¿de acuerdo? Con los datos de verdad. Entonces, fijaos de qué forma tan fácil y tan simple, de una hoja pública, eso sí,
podéis crear una gráfica en una página web, ¿vale? Y además es que la ventaja es que yo ahora, vamos a hacer la prueba, es que yo puedo modificar los datos directamente sobre la hoja de cálculo, actualizo la página web y se actualizan, ¿vale? Entonces tenéis páginas web dinámicas casi sin programar. Es decir, yo creo que una hoja de cálculo la sabe usar prácticamente todo el mundo. Crear esto, copiarlo y pegarlo es muy fácil y ya veréis cómo os facilita mucho, sobre todo la presentación de datos, este tipo de herramientas. Voy a cambiar un dato, así que voy a iniciar sesión. Tenemos un usuario de prueba, voy a cambiar, con una cuenta diferente. Elena. No, tenemos el taller, taller Lean HD. Nada, la verdad es que no hay problema porque... Ay, me he equivocado. Vale, no vamos a guardar. Es una cuenta para este tipo de prácticas, no pasa nada. Esta es la hoja, esta es la gráfica. Bien, vamos a hacer algo, vamos a cambiar algo para que veáis cómo se cambian los datos directamente. Los libros de texto de 2008, ¿no? Este rojito, los vamos a poner de 18.000, los vamos a subir a libro de texto de 2008, los vamos a poner en 25.000, por decir algo, yo qué sé. 25.000 ejemplares. Yo he cambiado la hoja de cálculo y directamente, si actualizo la página, el número de libros de 2008 ha subido a 25.000. Así, una vez que esté hecha la página, no necesitáis programar más, ¿vale? Copiáis, pegáis y utilizáis hojas de cálculo. Esto yo creo que os va a ser bastante útil. Si tenéis curiosidad por ver cómo se extrae esa URL, porque es necesario, esta URL la tenéis que extraer. Si no hacéis pública la página, cada vez que intentéis acceder al documento os va a pedir usuario y contraseña, no tiene sentido, ¿no? Si no me equivoco, en compartir, compartir con otros, obtener enlace para compartir, ¿de acuerdo? Este es el enlace, y lo que puede hacer el resto del público. Normalmente lo suyo es dejarles solo ver, ¿de acuerdo? Al final estás dando esos datos públicos, pero bueno, es que ya los estabas dando en la web. Entonces, no os preocupéis, lo digo porque hay mucha gente que dice, joder, es que los datos yo no quiero que me los cojan. Si los quieren, los van a tener. Si están publicados en Internet, dadlo por libre. Es decir, otra cosa ya es un tema de copyright y demás, ¿vale? Pero cualquier cosa que publiquéis en Internet es... Pero es una edición digital académica, para eso tenemos las licencias de Creative Commons. Efectivamente, por eso nosotros usamos, claro, nosotros Decilo. lo suyo, nosotros ponemos licencias Creative Commons, sobre todo para asegurarte, ¿no? Porque es muy importante, ahora veremos cómo se pone una licencia Creative Commons, pero que sepáis que no seáis muy huraños con los datos que ponéis en Internet, porque una vez que están puestos son accesibles, libres, y dad por hecho que si alguien los quiere los va a conseguir. O sea, no os comáis mucho la cabeza en ese sentido. Entonces, bueno, lo suyo es compartir el enlace con permisos de lectura, eso sí, no se los deis, de escritura y demás. Copiáis le dais a listo, copiáis y pegáis, a ver si cualquiera puede ver, copiáis y pegáis, y este es el enlace que tenéis que poner en la página, ¿de acuerdo? Así que es muy fácil. Como veis, tenéis una hoja de cálculo, tenéis una página, una gráfica, y no tenéis que hacer nada más para trabajar sobre estas webs. Vamos a hacer este mismo ejemplo, vamos a comprobar que funciona bien bajándolo aquí al navegador, haciéndolo aquí en local, como si lo estuvierais haciendo en vuestra casa, para que veáis los pasos a seguir. Estamos en lo mismo, botón derecho, ver código fuente de la página, creo que con control A o con control E, me parece, o con control A se copia todo, y si no, bueno, pues a la antigua usanza, copiáis todo, creáis un nuevo documento, archivo nuevo, lo pegáis, ¿de acuerdo? Archivo, guardar como, yo los estoy guardando en el escritorio, esto es un tema ya personal, ejemplo 2, voy a poner ejemplo 2.html, a ver, sí, ejemplo 2.html, guardáis, y ya está por aquí el ejemplo 2.html. Lo abrís con el navegador, con vuestro navegador favorito, yo prefiero Chrome, aunque da igual, y veis, yo estoy abriendo un documento en local que está funcionando perfectamente. Y además está cogiendo, es local, pero está cogiendo el cambio de 25.000, ¿de acuerdo? No es, como veis, no es muy complicado hacer este tipo de herramientas. Vamos a hacer otra prueba, no sé si
hago control Z para dejar el dato como estaba en 18.000. Cuando yo recargue, vuelve a estar como estaba, ¿de acuerdo? Así que no es muy complejo. Lo único que tenéis que hacer es crear vuestra propia página y en esta URL pegaréis la que vosotros tengáis, la que vosotros hayáis creado, ¿de acuerdo? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es muy parecido a este. Tampoco quiero aturullar al personal, así que lo vamos a ver un poco. Vamos a hacer lo mismo para que veáis cómo funciona. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es lo mismo, pero, bueno, una cosa. Volvemos sobre el ejemplo anterior, perdonadme ya, que se me olvidó contaros una cosa, a ver el código fuente de la página. Volvemos sobre el ejemplo anterior porque, aparte de la forma de cargar los datos, ¿de acuerdo?, que cambia un poco, no entro en tecnicismos de qué es lo que es cada cosa de esto, ¿de acuerdo? Esto os lo creéis o, si tenéis dudas, me lo preguntáis, pero a través de los foros, ¿vale? Porque esto es un poco técnico, es JavaScript, hay carga síncrona de datos y demás, pero bueno, es un poco duro. Pero esto sí es importante, porque aquí le estáis diciendo que el tipo de datos que queréis pintar es de tipo columna, column chart. Lo digo porque antes era pie chart, si no me equivoco, y ahora es column chart, ¿vale? Que es columnas. ¿Por qué? Lo digo porque ahora, cuando veáis el ejemplo 3, el ejemplo 3 son los mismos datos, pero representados de una manera distinta. Si vemos el código fuente de la página, es exactamente el mismo que el ejemplo 2, pero cambia la forma de representar los datos. Line chart. No tiene ninguna complejidad. Vuelvo a hacer la prueba. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a cargar. Esto es lo que hay. Vuelvo a hacer la prueba de cambiar algún dato. Por ejemplo, vamos a subir. En 2012 se publicaron un montón de libros de humanidades. Actualizamos. Y veis que en 2012 se han publicado un montón de libros de humanidades, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la misma prueba de antes, vamos a crearnos una página en local, por si alguien tiene dudas, para machacar sobre lo mismo todo el rato, que veáis que es muy fácil, ¿no? Seleccionamos todo el código, lo copiamos, lo pegamos. He cerrado el Notepad, ¿verdad? Yo soy así. Pues nada, lo vuelvo a abrir, bloc de notas. Lo copiamos, lo pegamos y lo guardamos como vosotros queráis. Lo voy a guardar como ejemplo 3.html. HTML. Lo guardo. Así que tiene que estar por aquí. Botón derecho, abrir, le he dado donde no era. Aquí botón derecho, abrir con el Chrome, que es lo que tenemos abierto, ¿vale? Y estamos trabajando sobre el dato de antes, ¿vale? Es muy fácil, como veis. Bueno, voy a hacer un par de cambios más sobre el documento para que veáis que, bueno, imaginad que queréis cambiar el tamaño. En vez de 800 por 600, queréis que sea, pues no sé, vamos a hacerlo más pequeñito y lo queréis de 400 por 300. Pues solo tenéis que cambiar esto, ¿vale? Y guardar. Archivo, guardar. A ver, hoy estoy yo. Archivo, guardar. Y en vez del número de ejemplares publicados por año, vamos a quitar el por año, pues porque nos interesa cambiar el título, ¿vale? Estos solo son ejemplos para que veáis vosotros cómo, solo con cambiar esto, actualizo la página, el número ha cambiado. Ahora hablamos de lo de la tilde, porque es un problema de juego de caracteres servidor. En el servidor sí funciona bien, porque lo tenemos bien entregado, ¿de acuerdo? En local, bueno, es una historia un poco larga del juego de caracteres. Cuando lo subáis a un servidor web va a funcionar perfecto. No hace falta, de hecho hemos copiado y pegado el código, ¿vale? O sea, no hay que volverse loco por eso. Hemos cambiado el título, hemos cambiado el tamaño. Así que es muy fácil, lo podéis usar. Ahora veremos un par de ejemplos de la gente de Google. Lo podéis usar y yo lo recomiendo bastante. Lo recomiendo porque, vamos a dejar la hoja como estaba, lo recomiendo porque es que yo creo que la potencia que tiene esto, yo creo que os va a ser muy útil, ¿vale? Y vamos a ver la última tabla, el último ejemplo, que es a partir de un CSV, y os voy a contar un pequeño truquillo, un pequeño problema que hay con lo del CSV, que os va a sonar a chino, pero yo os lo cuento un poco por encima y en fin, el que esté muy interesado que me pregunte luego en los foros y demás. Abrimos el ejemplo 4, lo abro en una página aquí aparte, ¿vale? Y abrimos los datos de ejemplo que los he puesto aquí. Obviad de momento esto. El CSV son datos inventados, ¿de acuerdo? Tiene dos columnas, en este caso, años y número de ejemplares, ¿vale? La primera fila siempre es la cabecera, así que ponéis ahí la cabecera del CSV.
y directamente se pinta, ¿vale? ¿Cómo lo hemos hecho? Vamos a ver el código fuente y luego vamos a ver, os voy a contar un par de detalles de esto que es importante conocer. Ver el código fuente de la página, como veis, se parece bastante. Usamos un line chart, creo que lo voy a hacer más grande. Se parece bastante, pero aquí hemos tenido que recurrir a un pequeño truco, ¿vale? Las APIs de Google pues permiten, se comunican bien, por supuesto, con sus productos, con Google Docs, con sus Google Spreadsheet, las hojas de cálculo de Google. Se comunican bien con otro tipo de datos, con JSON, como habéis visto. Con CSV directamente no, hay que hacer una pequeña transformación. Entonces, esto es un poco más complicado. Nosotros vamos a usar una pequeña librería que cargamos aquí, que es una librería hecha en jQuery, que es un wrapper, una extensión, una librería hecha en JavaScript para programar más fácil JavaScript. Bueno, la incluiríais, ¿de acuerdo? Y es una librería que lo que hace es transformar los datos CSV a los datos que espera, que realmente quiere la librería de Google, ¿vale? Que en este caso son JSON. Bueno, esto lo podéis copiar y pegar y os va a funcionar. No tiene más complejidad. Lo único que sí que es importante es, si os fijáis aquí los datos, se le dice, esto es una sintaxis un poco rara, no os perdáis en ella. Aquí se le dice el nombre del fichero. No voy a entrar en detalles del por qué y demás, pero si lo subís esto a un servidor, lo más fácil es que el fichero esté en la misma ruta donde está la página web, ¿vale? Esto es por un tema de... Porque si lo ponéis en servidores distintos no os va a funcionar. Si lo ponéis en el mismo servidor, pero en rutas distintas, sí os va a funcionar si sabéis hacer referencias HTTP a los recursos correspondientes, ¿vale? Si lo ponéis en la misma, funciona seguro. Tenéis la página web, tenéis el fichero de datos, copiáis y pegáis este código y os va a pintar el ejemplo. ¿Por qué digo que es un poco delicado? Porque si lo intentamos... bueno, es un tema de seguridad de navegadores. Por un tema de seguridad, como esto es una llamada Ajax, que se llama, es una llamada asíncrona, para evitar que alguien te pueda hacer cosas malvadas en tu ordenador y en tu navegador y demás, las peticiones a servidores externos por Ajax están muy limitadas, de hecho están capadas en todos los navegadores. Bueno, hay formas de saltárselo, esto es un tema muy técnico, ¿de acuerdo? Entonces, si intentamos hacer este ejemplo en un servidor o aquí en local, nos va a dar fallo porque hay una restricción de protocolos, solo se pueden hacer este tipo de llamadas con protocolos HTTP, HTTPS, en fin, no el famoso protocolo file //, que es con el que abrimos ficheros desde un navegador. Entonces, este ejemplo no lo vamos a ejecutar en local. Como veis, es muy restrictivo, parece que hay que cogerlo con pinzas y cogerlo así con hilos y llevárselo puesto, pero es bastante potente. Si copiáis esto y lo que os digo, si hacéis este ejemplo de copiarlo, pegarlo, subirlo a un servidor que tengáis por ahí, una página de pruebas, y subís el fichero de datos, os va a funcionar a la primera. El fichero de datos, ya veis el formato que tiene, el formato es bastante simple y os va a permitir pintar ese conjunto de datos de una manera bastante elegante. Respecto a visualización de datos, tampoco quiero aturullar mucho más a la gente. Yo creo que es muchísima información la que hemos mostrado. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo para que no parezca que nos hemos vuelto locos así de repente con tanto XML, tanto JSON, tantos datos. Os voy a pasar un par de enlaces chulos y necesarios y si acaso algún truco del almendruco y dudas, las que tengáis, ¿vale? Entonces vamos a repasar un poquillo desde el principio lo que hemos visto. Hemos visto que tenemos Basex instalado en el servidor. Mira, ya se me ha... Podemos trabajar con cualquier base de datos. Pero podríamos trabajar con cualquier base de datos, XDB, ya lo habéis visto. Basex, hay otros servicios, bueno, por mencionarlo y demás, MySQL no soporta... Empieza a soportar XML y algo de XPath, pero muy poco. Entonces... se pueden hacer trapicheillos, se pueden hacer trucos para trabajar con MySQL, pero si es un proyecto nativo puro en XML, yo creo que no es la mejor de las mejores soluciones.
Postgres tiene algo, va avanzando bastante y aparte de, digo por mencionar bases de datos que no sean puras nativas XML, ¿de acuerdo? Luego, si tenéis suerte de estar trabajando o vais a trabajar en un proyecto con fondos, yo reconozco que Oracle, o como lo queréis llamar, tiene un soporte para XML que es altamente productivo. Es decir, es un soporte muy... Para ricos. Es caro, es una licencia cara, pero por eso digo, si alguien tiene suerte trabaja en ese tipo de proyectos, pero el soporte para XML de Oracle es espectacular. Yo creo que habría que ver qué tal funciona una base de datos nativa XML y qué tal funciona Oracle con XML, porque es bastante bueno. De hecho, nosotros sí trabajamos mucho con Oracle, yo he trabajado mucho con Oracle y XML, y que os suene, no es cuestión de tal, pero que os suene, puedes coger el XML, guardarlo directamente en la base de datos, puedes lanzarle consultas, puedes hacer transformaciones sobre él, puedes generar un montón de información a partir de los XML y el rendimiento es bastante bueno. Es Oracle, es de pago. Sigamos con software libre. Más bases de datos no relacionales, MongoDB. Esta es interesante porque es una base de datos bastante, bueno, digamos, JSON. Si vais a trabajar con JSON, con JSON, que es otra forma de trabajar con datos no relacionales, plantearos MongoDB. MongoDB es una base de datos no relacional, lo voy a dejar, y poco más. Y poco más respecto a bases de datos. Yo la instalación de Basex la considero la más fácil de todas. XDB creo que es un poco más complejo y el entorno es más duro, ¿vale? Esto, pero mucho más completo. Sí, me comentaba Jimena, más completo, sí. Para estaciones de edición digital. Para una edición, sí, para un proyecto de edición digital, XDB va desde el principio hasta el final. Desde poblar la base de datos con datos, trabajar con ellos hasta una publicación web. Esto te obligaría a hacer un poquito más de trabajo manual, ¿de acuerdo? Pero se pueden hacer un montón de cosas. Todas estas bases de datos, XDB y Basex, trabajan con Java por debajo, así que vais a necesitar tener Java instalado en el servidor que lo vayáis a utilizar y poco más. Respecto a las gráficas, como digo, se utiliza, como os comentaba, hemos utilizado Google Chart. Si buscáis Google Chart, la verdad es que es bastante directo. Hemos trabajado con esta librería. Hay un Get Started muy útil, que tiene trocitos de código que se parecen terriblemente a las pruebas que hemos estado haciendo aquí, pero es que funcionan de maravilla, ¿vale? Es bastante útil. Todos estos son los tipos distintos de gráficas que podéis generar. Nos hemos limitado a 3, a línea, columna y tarta, ¿no?, de toda la vida, pero podéis trabajar con un montón de datos, podéis trabajar con un montón de gráficas de estilos distintos. Yo creo que es algo que merece la pena. Toda la documentación, esta gente es bastante buena haciendo documentación, tiene una API muy grande y lo que hemos visto es solo la punta del iceberg, ¿de acuerdo? No es complicado, lo que pasa es que hay que trabajar bastante sobre ello. Sobre todo depende si queréis personalizar mucho los gráficos, ¿vale? Porque hay muchas opciones, hay muchísimas opciones. Pero aquí tenéis toda la documentación, yo creo que no merece más la pena darle muchas vueltas. ¿Y sobre qué más hemos estado hablando? Sobre Google Chart, sobre Google Docs y sobre Basex. Yo no quiero volveros locos ni hacer mucho más hincapié en todo esto. Yo creo que tampoco merece la pena. Es el último día, es la última charla. Yo creo que lo que merece la pena es, si acaso, preguntar, resolver dudas. Y no sé si Jimena quiere practicar, porque no hemos dejado tiempo para practicar. Entonces, como quedan 20 minutillos, mi idea era dejar un poquito más para practicar. Pero bueno, si queréis, dedicáis 10 minutillos a hacer queries en la base de datos o a hacer estas páginas web en vuestros propios ordenadores. Si tenéis dudas, las vamos resolviendo y dedicamos otros 10 minutos a dudas de carácter general o lo que queráis. Si queréis, ahora respondemos algunas preguntas. Dedicamos 10 y 10. Los primeros 10 a responder preguntas y nos quedamos aquí, trabajamos un poco y pasamos a ayudaros con los ejemplos. Yo voy a
No sé si alguien tiene duda por ahí. ¿Hay dudas? Sí. Hay dudas. Hola. Hola. Bueno, muy potente todo esto, la verdad. Yo quería saber, para transformación de textos, mucho más humilde el propósito, nada de hacer gráficos ni nada. Estaba pensando en un flujo de trabajo porque hay veces que nos han enseñado a hacer XSLT, que es muy complejo, y me da miedo fallar. Entonces me pregunto si se pueden, con esta aplicación además tan ligera, tan sencilla, si puede hacer búsquedas XQuery, combinarlo de alguna manera para luego hacer XSLT. Estoy pensando, el típico archivo XML de marcado de texto, que a lo mejor tiene un montón de etiquetas desordenadas, Sí. o con atributos que quiero cambiar, o cosas así. Si recomiendas algún flujo de trabajo y algún libro en el que podamos documentarnos. Flujo de trabajo, hay muchas formas de trabajar con esto. Cada uno tiene la suya, claro, cada maestrillo tiene su librillo. Yo ahí prefiero decirte que con el que te sientas más cómoda, porque cada uno tiene las herramientas con las que yo trabajo probablemente no se adapten a las que tú vayas a usar, porque yo trabajo en un entorno Linux, pero, en fin, yo trabajo normalmente con otro tipo de herramientas, pero podemos hacer pero con nuestras pruebas de... con Remetka, sí, podemos hacer un ejemplo de flujo de trabajo de principio hasta el final, ¿vale? Podríamos hacerlo. Luego, respecto a... la otra consulta era... Libros. Libros. Yo soy más de... Bueno, hay un montón de libros, pero yo creo que deberíais seguir los tutoriales online de la gente del W3C Schools. Son, sin duda, los mejores, ¿vale? Una vez que tengáis esos tutoriales, si sois capaces de seguir esos tutoriales online, tanto para XSLT como para XQuery, yo creo que vais a tener muy clara la estructura de todo este embrollo de cosas en la cabeza. Lo digo porque creo que lo tengo en la presentación. Dejadme que avance en la presentación un momentín. Bueno, hemos avanzado un montón. Creo que tengo un enlace, a ver, a la documentación de la W3C. Yo libros normalmente son online. La gente de Basex tiene su propia documentación, muy extensa, online, y la gente y el W3C, que es el consorcio, tiene mucha documentación en su web, que ahora aquí está, ¿vale? Se me ha ido. A ver. Vamos a abrirlo. Lo voy a ver con Explorer, bueno, da igual. Este por ejemplo, es un tutorial de XQuery, ¿vale? Vamos a ver el de XQuery y el de XSLT. El tutorial va, aunque aquí aparezca ya un bucle y demás, esto es solo para que sepas lo que puedes llegar a hacer. Tú vas avanzando capítulo a capítulo y desde una cosa muy simple, pues te ofrecen su propio XML. Ojo a la gente de la W3C Schools, que tampoco pone DTD en el XML, y es una entidad importante, ¿vale? Pero bueno, puedes trabajar con este XML y va a ir pasito a pasito también, ¿de acuerdo? Va a ir pasito a pasito y te va a ir enseñando todo, hasta puntos ya muy avanzados. Por aquí hemos pasado nosotros hemos avanzado un poquito más, y llegan hasta temas de sintaxis, de estructuras lógicas y demás. Yo creo que esta es la mejor documentación, sinceramente, que te puedes encontrar para empezar con XQuery. Más allá de comprarte... A ver, te puedes gastar dinero en libros. Los de O'Reilly y los de Prentice Hall siempre han sido los mejores en temas informáticos. Pero es que me da rabia que te gastes 40 o 50 euros en un libro cuando todavía no has pasado por estas fases. Entonces, pasa por estas fases y cuando te sientas muy cómoda con esto, accedes, si quieres, a ese material de libros, ¿de acuerdo? Tanto para XQuery como para... A ver si está... Como para XSLT... Bueno, de HTML también conviene que miréis este tutorial, ¿vale? Si alguien tiene ganas de meterse con HTML, todo el HTML del mundo mundial está aquí metido, ¿de acuerdo? Es yo creo que la referencia de todo
de toda la documentación de entornos web que hay ahora mismo en el mundo. También de CSS. CSS sabéis que son las hojas de estilo, ¿de acuerdo? Es referencia base. También de JavaScript, como veis, y voy a buscar, a ver si lo tienen por aquí, si no lo busco en, mira, XML tutorial, XSLT. Bueno, un tutorial de XML, aunque para mí hablar de XML puro y duro sin aplicación tiene poco sentido, pero bueno, aquí tenéis tutoriales de XML, pero sí tenéis la referencia, era aquí en tutorial, al XSLT. Este es el que yo creo que deberías también de seguir. De algo muy fácil, ¿de acuerdo? Bueno, aquí acaba como siempre mostrándote el producto final, pero va paso a paso. Desde qué es cada cosa, como veis, que es conceptos básicos, hasta una transformación completa de XSLT. Empieza diciéndote, pues eso, empieza haciendo uno muy facilito, creo que utiliza un catálogo de libros, de DVDs o algo así, en un XML. Empieza diciéndote, pues mira, estos son los datos y esto es una transformación básica. Y va paso a paso hasta llevarte bastante lejos. Entonces, más allá de O'Reilly y Prentice Hall, yo empezaría mirando por Internet, ¿vale? Sobre todo, yo no tengo ninguna duda, W3C. Y luego, pues, husmear mucho en... Sí, tiene al principio, ¿verdad? Al principio me comentan por ahí que además se puede probar. Al principio tiene un editor, Try It Yourself, donde además puedes ir cambiando... cambias algo, cambias un dato y puedes ir viendo la salida y demás. De esto hay varias herramientas en Internet, ¿de acuerdo? Hay una muy famosa para JavaScript que también es muy potente. Así que yo creo que empezaría por aquí, ¿vale? Y por respecto al flujo de trabajo, nosotros bueno, ahí igual Jimena te puede decir el flujo de trabajo que usamos nosotros en Remetka, porque editas con Oxygen, ¿no? Bueno, tienes la ficha, hablando de Cancionero, ¿no? Que es el proyecto sobre el que hemos trabajado. De hecho, como ejemplo creo que dejé en el raíz del... Y si no se puede subir. Dejé la ficha y dejé un poco los ejemplos, ¿vale? Por si esta es la documentación de hoy y esto hace referencia a la mesa redonda que hicimos el lunes, ¿no? Dejé aquí la ficha, nosotros trabajamos con fichas de este estilo. Trabajamos, bueno, yo personalmente a lo mejor tengo, bueno, como soy programador, pues a lo mejor tengo algún truquillo, alguna herramientilla, alguna cosa con la que pues me automatiza alguna tarea y demás. Ya visteis el parseador que tengo por aquí hechos para parsear un poco. Pero trabajamos con Oxygen. Etiquetamos a día de hoy, etiquetamos a mano con Oxygen Estamos desarrollando el trabajo. Claro, es que nos pilláis justo a medias, ¿no? Estamos etiquetando a mano, aunque estamos trabajando en la herramienta nueva. Claro, la herramienta que os enseñé el otro día, ¿no? En algún momento tenemos código. Nosotros estamos trabajando en esta, que es la que... Por eso te decía lo del flujo, que ahora mismo cada uno tiene su truquillo, ¿no? Se puede hacer nosotros seguimos haciendo a mano, ¿de acuerdo? Pero ya estamos trabajando con esto, ¿no? Aquí meteríamos el título, o sea, bueno, tú tienes los datos en... los he perdido, ¿verdad? Soy así. Si es que yo enseguida pierdo todo. Tienes aquí los datos del poema en concreto. Iría rellenando el título, voy a poner datos título que sea, ¿no? Que sea. El incipit, el autor, lo que sea, ¿no? El autor, lo que queráis, ¿no? La fuente, aquí tenemos todos los datos de la cabecera, la fuente, demás, todos estos son datos TEI, ¿vale? El poema lo copiaríamos y lo pegaríamos aquí, lo que os enseñé el otro día. Nosotros estamos trabajando con esta herramienta, vamos a copiar, imaginemos que tenemos 2 estrofas, pues es que esta herramienta automáticamente te seleccionas, te pone las estrofas, te pone los versos y las rimas las añadimos así. Es un trabajo, claro, esto nos permite que el XML esté bien formado. ¿De acuerdo? Luego nos vamos al final a la pestaña XML y resulta que ya tenemos el XML TEI entero aquí, aunque esto está en desarrollo. Entonces, esta herramienta está en desarrollo, se guarda directamente en la base de datos. Eso es un flujo de trabajo. Dependerá de cada proyecto. Esto es un proyecto que va de etiquetar, guardar en base de datos y luego crear herramientas para consultar esos datos, como las hay en Remetka, las que vimos el día de la mesa redonda, que hay herramientas que cogen esos bases de datos, esos datos y los muestran. Esto lo puedo aplicar a un jQuery.
efectivamente, nosotros podríamos guardar esto en Basex, trabajar con XQuery o XPath, yo creo que XQuery es mucho más potente, y luego generar gráficas o generar la salida que tú necesites a partir de ese fichero. Si tuvieras muchos, claro, es que es un poco, pero imaginaos, vamos a imaginar una cosa, vamos a imaginar que tenemos este XML, ¿de acuerdo? Lo voy a crear, por no andar guardando, imaginemos, lo hemos creado con la herramienta y está en algún lugar, ¿de acuerdo? Ahora lo estoy haciendo manual, pero está en algún lugar. Archivo, guardar como, lo voy a guardar en el escritorio y lo voy a llamar poema.xml, aunque no haya un poema puro y duro dentro. Lo tengo en el escritorio, ¿no? Si no me equivoco, está aquí. Yo puedo irme a Basex, Database, voy a crearme una base de datos aquí mismo, ¿de acuerdo? Voy a crearme una nueva base de datos a la que voy a llamar los poemas de Remetka, pues bueno, Remetka 2, para que no se nos enfaden. Remetka 2, ¿de acuerdo? Creo la base de datos. Habéis visto con qué facilidad se crea una base de datos. Vamos a subir un XML a la base de datos. Pues no tengo bueno, vuelvo otra vez atrás para que veáis las bases de datos. Ahora tengo 3, ¿de acuerdo? Remetka 2, voy a añadir un XML. Si lo he creado con alguna herramienta o con la herramienta esta, que esto me permitirá descargarlo o guardarlo en una base de datos y exportarlo, lo que sea, lo voy a subir en el escritorio, lo guardé en el escritorio, ¿verdad? Lo llamé poema, vale. Puedo subirlo. Debo de tener algún carácter mal copiado ahí. Me ha dado un error, ¿de acuerdo? Esto es lo que pasa por hacer la prueba así en tiempo, así de repente. Si alguno de los literales o algún juego de caracteres de lo que tengo aquí guardado, de lo que me he guardado, no es correcto, ¿vale? Es posible, habrá que verlo con tranquilidad. Si lo guardáramos entero, vamos a guardar uno que seguro que funciona, que va a ser este de datos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el truco, voy a guardar que este está bien formado, porque como el otro está en desarrollo, en prueba, a lo mejor hay algún, o a lo mejor al guardarlo ha quedado raro o algo. Guardar página como, lo voy a guardar en el escritorio, datos.xml. Voy a crearme otra nueva base de datos, bueno, voy a trabajar sobre esta misma que no tiene datos, a ver si ahora no explota el núcleo de la Tierra. Datos. Lo añado, ¿de acuerdo? Si el XML estuviera bien formado, probablemente no haya metido la cabecera bien XML o cualquier cosa. Es muy probable que la cabecera del XML no esté metida, ahora que lo pienso. Bueno, lo hubieras cargado y ya podrías empezar a lanzar queries directamente contra esa base de datos. Si te vas a la documentación de Basex, esto es un poco más durillo. Si te vas a la documentación de Basex, esto que estamos utilizando es una interfaz web que nos da Basex, un poco, como digo yo, porque son muy generosos, ¿de acuerdo? Ellos lo que te ofrecen normalmente, si te vas a su documentación, está por aquí, bueno, te vas a documentación, ellos lo que te dicen es que en realidad tienes una sección de development, que lo que te dicen es que en realidad para hacer aplicaciones web, utilices estas herramientas, ¿vale? Esto ya se nos escapa un poco de lo que hay, pero ellos son capaces de ofrecerte API REST. Una API REST es una forma de acceder a datos desde Internet, ¿vale? API REST directamente contra su base de datos, contra la base de datos que tú te hayas creado, ¿vale? Y tiene, bueno, aquí vais viendo la forma que tienen ellos de trabajar. Se nos escapa un poco quizá del contenido de este curso, pero con esto conseguirías consultar esos datos, ¿de acuerdo? Voy a hacer ya solo por la curiosidad, voy a hacer una prueba del poema este. Lo voy a editar, vamos a ponerle la cabecera XML bien, a ver si es algo de eso, porque es posible que sea por la cabecera XML. Sí, por supuesto. Y si no, habrá que ver, fin de XML. De acuerdo, vamos a guardar. ¿Está bien nombrado? Sí. Y vamos a ver si vamos a hacer una prueba sobre esta base de datos. A ver, va un poco lento ahora. Debe ser que estáis todos probando directamente contra la base de datos o desde casa. A ver, va un poco lento. Bueno, de todos modos, si no, podéis utilizar el ejemplo de los datos o crear vuestro propio XML. Ah, bueno. Podemos subirlas nosotros.
podéis crear bases de datos aquí para cada uno. O sea, no hay problema. Pueden hacer el ejercicio subiendo sus Por propias supuesto, bases de datos. no hay problema. Podéis... ahora parece que va un poco lento. No sé si es mi conexión o el servidor. Vamos a ver. Puede ser el servidor. Podéis crear vuestras propias bases de datos y crearlas en este servidor, ¿eh? No hay compromiso, no pasa nada. Las llamáis cada uno como queráis y podéis romperlo. Esto es un servidor de prueba y podéis probar a crear XML, subirlo, ver qué pasa, lanzar consultas. No hay ningún problema. No sé si tú comentabas algo. No, les decía que en tal caso tu pregunta, que lo que podemos hacer es subir un ejemplo más completo, con un flujo de trabajo más completo para que veas cómo lo haríamos sobre ejemplos que no fueran estos tan pequeños como los que hicimos. Sí, y son... dejárselos en el campus para que lo tengan. Sí, sin problema. podemos hacer Como un hicimos con el ejemplo resto de completo. los ejercicios del día miércoles. Sí. Para no hacerlo... Debe ser el por si servidor. hay otra pregunta también. No, sí. Digamos, por si hay otra. Vamos a hacer la prueba ya porque me quedé con la prueba, Vale, pero haremos mientras, un... Si querés vos lo buscás, si hay alguna otra pregunta. Más que nada porque como ya estamos casi sobre la hora, si querían preguntar algo más. A ver si soy capaz de subir esto mientras aquí. A ver si no hay ningún problema. Debe haber algún carácter extraño, ¿de acuerdo? Habrá que ver cuál es. Pues en teoría está bien formado el XML, pero debe haber algún carácter extraño. Invalid input, wrong encoding special. Sí, luego lo subiremos a la plataforma para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Exacto. Y nada más, si hay alguna otra duda, alguna consulta sobre XQuery, las consultas XQuery que hemos visto, o la forma de hacer gráficas, alguien no le ha funcionado, no ha sido capaz de... ¿Te funcionó o no te funcionó? ¿Cuál de ellas? Cualquiera, es que en el momento que guardo la copia local, el documento local en el TextEdit, luego no me lo visualiza. Me sale código. Supongo que será el navegador de Safari. ¿Te sale, cuando lo abres te sale código? Sí. Guárdalo como HTML, como punto HTML. ¿No te habrá añadido .txt detrás, seguro? Es por la conversión. Ah, estáis con Mac. Claro, transformarlo a texto plano y luego lo guardas y te sale. Ah, vale. Para la gente, mira, me cuentan por aquí, la gente que trabaje con Mac, cuando lo guarda con TextEdit, que a lo mejor le mete caracteres extraños y tal. Eso es posible. Edita de todo. Tenéis que guardarlo como texto plano. Seguramente te permita guardar como texto plano. Si no, estáis perdidos porque no vais a conseguir nada. Pero si querés cortemos y pasemos y vayamos a acerquémonos a ver cómo le funciona. Vale. Vale. Ahora vamos para allá si queréis. Sí, vamos Pues para si allá no hay y ninguna- cortamos. Así vamos a ayudarte con el ejercicio y cortamos aquí entonces. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y nada. Nos escribes. Cualquier duda o sugerencia está aquí están nuestras direcciones de correo y la mejor diapositiva de todas. Feliz verano. Que lo paséis bien.